Voces que forman parte de la noticia. El contacto telefónico a esta hora es con Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil. Doctor Díaz Granados, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes y con toda su audiencia de Radio City. En primera instancia, ¿cuáles son las afectaciones directas de las decisiones políticas que se han tomado en los últimos días a el comercio y a la actividad comercial en una ciudad como Guayaquil o en este gran Guayaquil? Yo quisiera ver primero el vaso medio lleno. Hay ciertas cosas que son positivas. Por ejemplo, tenemos un asunto en relación a la facturación. La facturación del Ecuador sigue creciendo desde el 2020, el 2021, el 2022 y el 2023. Algo más lenta está creciendo durante el 2023. Todas las actividades económicas están creciendo en el país. 19 de las 24 provincias sienten este efecto. Y el Ecuador es un país que está dolarizado, que es la moneda de comercio exterior, lo cual ha permitido a su vez también que estemos protegidos, por ejemplo, con una inflación que afecta a todo el resto de la región, lo cual significa que la ciudadanía de los otros países se empobrece como consecuencia de una inflación que es muy superior a la del Ecuador. Nosotros tenemos una inflación que es más baja que la de España y más baja, por ejemplo, que la de Estados Unidos, que es el país que emite los dólares. Esas cosas hay que valorarlas, como también el hecho de que tengamos puertos con capacidad de carga, que estemos muy bien ubicados geográficamente para hacer negocios con todo el mundo, y 2 aeropuertos internacionales que funcionan 24 horas al día, 365 días al año. Se proyecta un crecimiento para el Ecuador durante este año a través de los organismos multilaterales y también a través del Banco Central. Por lo tanto, esas son las buenas noticias. Ahora, tenemos una serie de problemas que ya son del orden político, que tal vez es lo que tenemos que presionar los ciudadanos para que no siga ocurriendo, porque al final son pugnas políticas sobre los metros cuadrados de cada uno de estos ciudadanos dedicados a las políticas, que son una minoría, cuando deberían estar encargados o enfocada su energía a darnos contraprestaciones por los impuestos que pagamos. Ahora, desde el gobierno, sobre todo en palabras del ministro de Economía y Finanzas, el tema de las ventas y la situación comercial en el país tiene unos números impresionantes. Él regularmente toma esos datos para referirse en los medios de comunicación. En la realidad se reflejan esos números porque la sensación que existe en las calles es una sensación de que la economía está un poco contraída, el hecho de que la gente no logra obtener mayores ingresos. ¿Cómo entender estas posiciones que suenan un poco hasta contradictorias a veces? Suenan contradictorias, tal vez podría ser, es decir, yo asisto mucho a las calles y veo el movimiento que hay en las calles, el movimiento que hay en los mercados, el movimiento que hay en los centros comerciales. Es decir, uno no ve un país con un comercio parado, ¿no? Sino todo lo contrario, se ve consumo. Ayer fui a un centro comercial y almorzamos con unos amigos y nos impresionó el movimiento que hay. Lo mismo se ve en las calles, por lo tanto, tal vez las cifras se apoyan en esos datos. Hay estos temas que yo lo que pregunto siempre es, ¿qué sería del Ecuador con todas estas ventajas si tuviéramos mejores políticos? Porque a pesar de 2 movilizaciones importantes en el país, a pesar de la muerte cruzada, sin embargo, el sector empresarial, y ahí me refiero a todas las actividades económicas, sigue creciendo. Tal vez puede ser que los márgenes hayan bajado, lo cual sí es un inconveniente, pero seguimos creciendo. Entonces, ¿qué sería este país
si tuviéramos mejores políticos que se dedicaran realmente a servir a la ciudadanía y no a servirse. Esa es la reflexión que yo quisiera dejar en este programa para que los que nos escuchan empiecen a presionar, y especialmente ahora que van a haber nuevas elecciones. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Estamos conversando con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el doctor Juan Carlos Díaz Granados. Juan Carlos, buenos días. Guillermo Hidalgo lo saluda. Mientras conversaba usted con Carlos, tengo un oyente que me dice: centros comerciales es otra cosa, no sé por qué las calles no se camina. Yo tengo un local en la calle Panamá y vendo menos. Hace menos de un mes conversábamos con la dueña del restaurante Carlos y Carla y nos decía que su venta ha bajado entre el 60 y el 70%. Y adicionalmente a eso, Juan Carlos, hemos conversado con algunos comerciantes y nos dicen: sí, se vende más, pero es más caro porque he tenido que subir los precios porque mis costos son más elevados, porque tengo que pagarle a más gente y porque me toca hacer delivery, que es la forma que se vende. ¿Qué podemos decir ante esto, Juan Carlos? O sea, lo primero es que me dan razón al comentario, en el sentido de que se está vendiendo más, pero los márgenes son más pequeños. Eso por un lado. Y hay actividades económicas como las que usted ha mencionado, Guillermo, un saludo especial, que están más afectadas y que vienen afectadas desde la pandemia, que son las actividades turísticas. Es decir, el señor del restaurante, es decir, los hoteles, la transportación turística y todo lo relacionado con lo turístico ha sido muy afectado desde la pandemia por efectos especialmente también de la seguridad ciudadana. Como consecuencia de eso, los constantes estados de excepción que a las personas ya tal vez no nos permiten circular. Hay muchos negocios exitosos también en la calle Panamá, que tal vez puede ser que estén vendiendo menos. Es decir, esa realidad tenemos que verla, y la seguridad ciudadana implica también un tema de mayores gastos para poder seguir operando, y significa también las extorsiones. Pero ¿por qué hemos llegado a este punto? Ya estamos viviendo son las consecuencias, porque en el 2008 o el 2007, para ser más concretos, se empezó a legislar en favor de la delincuencia. Se creó una tabla de consumo, eso hizo que se convirtieran los traficantes. Doctor Díaz Granados, perdón que le interrumpa, pero antes de tocar ese tema político, quisiéramos hacer la última pregunta por el hecho de que el tiempo se nos vino encima. Debemos entender que hay un panorama interesante, el que pinta el ministro de Economía, las cifras que usted también refiere, pero la gente está trabajando para pagar, para subsistir, para sobrevivir. Eso es lo que está ocurriendo, al menos eso es lo que se siente, eso es lo que dice la gente que está metida en el tema comercial. Obviamente hay márgenes, pero los márgenes son esos, son márgenes. Entonces estamos en un momento complicado, creo que lo entendemos así también. Yo creo que los márgenes son márgenes, y evidentemente eso es lo que estamos hablando. Es decir, un negocio funciona con márgenes, y eso es lo que estamos hablando. Entonces, ahí sí tenemos que arrimar el hombro un poco desde los medios de comunicación y también desde el sector empresarial. El sector empresarial, al cual también pertenecen los medios de comunicación privados, hemos decidido no parar y de seguir y no ceder nuestro espacio ante la inseguridad ciudadana y apoyar y ayudar con un plan coordinado para solucionar esos temas, que son el tema principal que más preocupa a todos los ecuatorianos y preocupa al sector empresarial. No existe un plan coordinado, estamos tratando de coordinar ese plan. Queremos agradecer la participación del doctor Juan Carlos Díaz Granados, analizando la situación comercial en Guayaquil, en el país, el tema de las ventas y el desarrollo de los negocios. Él es precisamente el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Agradecemos su participación cuando son las 8 de la mañana y 19 minutos.